DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, soc Manel López i com cada setmana tornem amb una nova edició dels DJs de Lleida, participació número 130, plena de continguts que us faran gaudir de les històries que envolten el món dels DJs. Avui tenim, com sempre, el mestre Mike Platinas, que ens parlarà d'alguns trucs que va utilitzar en el seu moment per al Max Mix 2, una obra mestra dels megamixes que encara avui en dia és un referent. També comptarem amb José A.M., que una vegada més ens sorprendrà amb aquelles frases ocultes que es poden trobar en cançons de música electrònica. I com sempre, J.M. Sánchez ens farà reviure els grans clàssics de la música de ball. Per acabar el programa revelarem una portada històrica, una d'aquelles que tots els DJs hauríem de tenir a la nostra col·lecció. Abans de començar, vull fer una recomanació important per als DJs. Cada cop és més evident que la intel·ligència artificial pot ser una eina molt útil per a nosaltres, des de la millora de la selecció de temes, crear mashups o analitzar patrons de pista. La IA ens ofereix possibilitats infinites per fer que les nostres sessions siguin encara més creatives i dinàmiques, així que no tingueu por d'experimentar i incorporar-les en el vostre dia a dia. Comptem avui, com moltes vegades, amb el locutor Charlie, que ens porta una selecció molt especial d'un track que segur que us sorprendrà. Què tal, Manel? Què tal, DJs de Lleida? Josep Maria Castells, sempre amb nosaltres. Avui us porto un dels clàssics oblidats dels 2000. En aquest cas us porto un tema de l'any 2002 que podíem trobar al Technics The Original Sessions volum 6. És el tema de Newtone, Waiting for Your Love, que, com heu pogut sentir, samplejava un clàssic de l'any 1983. El sample que sonava, que de fet sona en aquesta cançó, és el clàssic de Gary Lowe, You Are a Danger. Però jo no sé com coi es poden oblidar d'aquest tema perquè realment posa la pell de gallina. Vinga, va, som-hi! Vinga, va, Manel, espero que ho gaudiu molt perquè aquest tema val molt la pena. Abraçada per tu, per tots els col·laboradors i per tots els DJs de Lleida. Salut, tele i ràdio. Ara sí, és moment d'una novetat musical. Estrenem el nou videoclip i track de Timmy Trumpet, Zenith i la veu de Kel. La cançó es diu Addiction. I després, Mike Platinas. Seguim amb molta alegria i algú que també té gairebé la mateixa alegria que jo és Mike Platinas. Mike, bona nit. Buena nit, muy buenas noches a todos. Cambio de idioma sobre todo para nuestros amigos de Hispanoamérica. Porque tenemos gente que nos sigue en Hispanoamérica, ¿eh? Pues sí, además nos siguen, nos comentan, les encanta, por supuesto. Sí, sí. Hoy tengo un tema apasionante. Esto va a sonar a batallita del abuelete Mike, pero
Hoy hablaremos de las trampas del Max Mix 2. Ya hicimos un capítulo anteriormente en esta serie contigo de DJs de Lleida, pero esta vez creo que toca una segunda parte un poco más yendo al detalle de las partes exactas en las que yo hacía trampas. Mike, ¿tú sabes cuál es mi megamix preferido o no lo sabes? Yo sé cuál es tu megamix favorito. Dínoslo, anda. El Max Mix 2. Exactamente. Y también es verdad que yo siempre hago un poquito de cosquillas. Sí. Mike, vamos a hablar del Max Mix 2. Sí. Venga, vamos pues a ver. adelante. Bueno, vamos a ver. Lo primero con lo que comienza el Max Mix 2, el inicio, ese inicio icónico, que parece un sampler, pero no es un sampler. Yo en ese momento histórico no disponía de sampler y se me ocurrió imitar la melodía que haría normalmente un sampler, variando las velocidades de grabación. Es decir, me hice una tabla, ¿verdad? Y buscando el punto central, el punto medio y el máximo, combinando dos aparatos distintos. Es decir, tanto el plato giradiscos, el Technics SL1200 MK2, como el grabador de bobina, el Revox B77. Y de este modo, pues me saqué de la manga con, bueno, un efecto o una intro, una secuencia de intro, una melodía de intro, como si yo tuviera un sampler sin tenerlo, y sonaba así. Exacto, el do sí, el que todos conocemos. Bueno, además es muy característico. Sí, y no es una cosa que puedas decir, no estoy seguro cuál es. Está clarísimo, está clarísimo. Además, además, como es con la palabra dos, no hay ninguna duda, ¿no? Do de di, de do de do de do de ahí tienes dos. el 2. Míralo, el 2. Ah, pero yo tengo un 2 mejor que el tuyo. No lo sé, ¿eh? Yo tengo aquí... Mira que... ¿Y esto qué es? El Picture Disc. Ah, también. Vaya, hombre. Pues entonces me ganas por uno, porque tú tienes el vinilo original ahí contigo. Yo lo tengo en casa de mi madre, evidentemente, tengo copias, pero aquí en mi casa en Barcelona no. Otra parte bastante curiosa que en su momento pues tuvo comentarios de ¿pero esto cómo lo ha hecho? ¿No? ¿Cómo lo ha hecho? ¿No? Y eso sí que es una verdadera trampa, porque la primera canción, la canción con la que comienza el Max Mix 2, que es Silver Pozzoli Around My Dream, resulta que había una versión remix, había una remezcla que aún no había salido al mercado en España. Pero yo ya la utilicé para grabar el Max Mix 2. Y hay una parte en la que yo corto y paso de la versión normal a la remezcla. Y Silver Pozzoli, el cantante, en lugar de cantar normal, canta una octava más alto. Y es como, ¿qué ha pasado aquí? Y me refiero exactamente a esta parte. Pues cuando eso sucedió, mucha gente no entendió. Pero ¿cómo Mike, ha hecho esto? Te digo lo que pensábamos muchos. Dime. Pensábamos, como es amigo del Silver Pozzoli, se ha ido a su casa y ha dicho, grábame este trocito. No, Silver Pozzoli estaba en Italia, pobrecito. Y sí que es un tío que lo conozco personalmente, lo conocí después en persona, es muy majo, muy bien, pero no tenía ese nivel de confianza como para pedirle, oye, por favor, cántame este trozo de nuevo. No, pero yo, además de verdad, lo pensábamos, bueno, yo recuerdo comentarlo con compañeros y decir, mira qué categoría, qué nivel, porque ya veníamos del Max Mix 1 y decíamos, claro, el Max Mix 2, pues ya ha cogido los cantantes y les ha hecho grabar esto. Pues no, era una pequeña trampa, era pasar de la versión normal, ¡clac!, a la versión remezclada, que era distinta, y era como, ¿qué ha pasado aquí?, ¿no? Es como engañar un poco al que escucha, ¿no? Cambiar de versión sin avisar. Entonces es como, bueno, ¿cómo no? Es una trampa psicológica, ¿no? Vamos con más cosas interesantes del Max Mix 2. Las mezclas secuenciadas con edits. En mitad de una mezcla,
Imaginad, por ejemplo, que hay una canción que, bueno, pues la parte que se puede mezclar no es lo suficientemente larga. Entonces yo lo que hacía era esa parte, alargarla todo lo necesario y engañaba a la gente para que pensara que realmente esa parte de batería era más larga de lo que era en realidad. Pero no era así de larga. Yo la había convertido en una parte así de larga, repetida varias veces, para que tuviera toda la longitud que yo necesitaba para mezclar las dos canciones, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en la parte en la que entra un tema de Scotch, Delirium Mind, justo después de Silver Pozzoli. Me refiero a esta parte. Pues esa parte es una trampa Mike, trampa Mikeera, ¿no? Un poco tramposo para el poco tiempo que llevabas haciendo megamixes. Sí, yo en cuanto a montajes de audio soy extremadamente tramposo. Una cosa es lo que el oyente, el escuchante, cree que sucede y otra es lo que está sucediendo en realidad. Pero estamos hablando, perdona Mike, estamos hablando que ¿en qué año estábamos? 85. Claro, en ese año no había ni Soundforce, no había Audition, no había... Quiero decir que es... cortando cinta, y si había que repetir un trozo o alargarlo, tenías que hacer la mezcla no sé cuántos compases antes, con todo contado, matemáticamente, o no sé cuántos después, para que al llegar a ese punto cortabas y parecía como que continuaba, ¿no? Claro, por eso digo que no es tan fácil como que hoy en día cualquiera con unas horas y con un vídeo de YouTube hace estas cosas. No, en esa época era todo muy manual, todo muy, muy artesanal, y además, en mi caso, yo era un gran utilizador de las matemáticas, ¿no? Yo era un gran fan de las matemáticas porque me solucionaron muchos problemas. Otra cosa que yo hacía, que esto sí que lo hacía en directo, era el efecto de phasing, de movimiento de fase, con dos canciones iguales. Esto lo hacía yo en directo, pero en el Max Mix 2 también está plasmado, por ejemplo, en esta parte, exactamente en esta. Exacto, Pero qué bonito que era hacer esto, con dos discos iguales. Era chulo, en aquella época no era una cosa que se hubiera escuchado mucho. Entonces, cuando tenías la suerte de tener dos vinilos, ahí está. Lo hacías y decías, qué pasada, qué bonito. Claro, yo esto ya lo hacía en el 84, en la Costa Brava, en Platja d'Aro, una discoteca en la que pinchaba, hacía este tipo de cosas. Algunas canciones las tenía pues por duplicado, tenía vinilos dobles, claro, y hacía este tipo de efectos. Y alguna vez había venido alguien a cabina, oye, ¿este efecto cómo lo haces? Y yo, no, mira. Pero hoy en día podemos decir perfectamente que era con dos discos iguales, desincronizándolos un poquitín. Entonces, ese efecto de agudos, ¿no? Otra de las trampas que hacía yo, parecida a la intro del 2 de 10, o sea, variando las velocidades, era no concretamente haciendo melodías, sino haciendo efectos, cortes jugando con las velocidades. Y, por ejemplo, el inicio o el final de la mezcla y el inicio de la canción Take Me Up, tiene un efecto de estos de cortes de repetición variando velocidades que se ha convertido ya, pues, en parte de la historia del Megamix, ¿no? Y me refiero exactamente a este trozo. Sí, exacto. Seguro que muchos lo conocíais. Es que ya es un clásico esto. Claro. Otra de las trampas que yo hacía, porque a veces me han preguntado, oye, esto me ha sucedido a lo largo de las décadas. Oye, ¿cómo puede ser que el Max Mix 2 sonara tan bien para esa época? Y yo contesto, además, curiosamente, cuando yo partía de vinilos. Porque yo utilicé vinilos nuevos, eso sí. Eso es lo que te quería decir, porque claro, no es lo mismo utilizar CDs, que no sé si lo tienes también. No es lo mismo. Sí, lo tengo. No es lo mismo utilizar CDs
Sí. que el vinilo tiene mucha calidad si es nuevo, pero igualmente tiene ese desgaste. Claro. Era con agujas nuevas, con discos nuevos y con máximo cuidado en la grabación y tal. Pero hay un elemento, hay un detalle que os voy a desvelar hoy aquí en DJs de Lleida, puesto que estamos hablando de las trampas del Max Mix 2, os voy a explicar cuál es el secreto de la calidad subjetiva de sonido del Max Mix 2. Es una táctica que yo utilicé también en muchos otros de mis megamixes de los 80, en casi todos, excepto el primer Max Mix, el que no tenía medios técnicos para hacerlo, pero a partir del 2 en adelante, el 2, el Max Mix que nunca, el DJ Mix, el Don Disco Mix, el Master Mix 1, 2, todos estos tienen ese truco aplicado, en mayor o menor medida, pero tienen aplicado. ¿Qué es lo que más adelante, décadas después, se acabaría llamando Air EQ? Ecualización aire. Aire, se llama así. Darle aire al sonido. Aire es ecualizar la banda de los 10.000, 12.000, 15.000 hercios, subir solamente esa zona de los agudos, no todo el conjunto de los agudos que nos da un agudo más con medios, como más chillón, no más molesto al oído, sino solamente solamente los aguditos, el que está al final, el que está al final de todo, al final del ecualizador, ¿vale? La parte de la derecha, subir eso 4, 5, 6 dBs, eso le da un punch, le da un toque de brillo, que por eso recibe ese nombre de ecualización aire. Le da aire, le da una inteligibilidad extra. Es increíble, pero es lo que dices tú. Pones ese disco y suena mucho mejor que cualquier otro disco. Dices, qué limpio suena. Bueno, pues es algo tan simple, os explico el secreto, como la zona 10.000, 12.000, 15.000 hercios, subirla 4 dBs, 5. Subirlo, entonces le da ese toque. Así que ya sabéis cuál es el secreto del sonido del Max Mix 2. No es el único. Luego también está el tema de regular muy bien los volúmenes, las ganancias. Tenía un ecualizador separado para cada plato giradiscos, con lo cual cada canción, antes de mezclarla, la tenía muy bien configurada, muy bien ajustada hasta al detalle para que sonara lo más parecido posible a la anterior, para que todo fuera muy fluido. Pero esa calidad de sonido subjetiva de la que mucha gente habla sobre el Max Mix 2, bueno, pues ahora sabéis el secreto. Claro, Mike, porque es verdad que las discográficas, cada una a veces tiene su propio sonido, cada grabación tiene su sonido, su volumen, y conseguir que todo suene igual, fluido. En 1985, vuelvo a repetir, tiene su mérito. Bueno, básicamente es porque yo soy un enamorado del sonido, del audio, no solo de la música, sino que siempre me ha interesado mucho todo el aspecto técnico del audio, ¿no? Y quiero no saber sobre audio, sino comprender el audio desde dentro, entender cómo frecuencias, timbre, armónicos, bandas, o sea, el proceso auditivo humano, el efecto de enmascaramiento, todo esto para mí es muy importante, las compresiones, en fin, curvas de histeresis en la grabación magnética, etcétera, etcétera. Todo esto son temas que yo siempre me he esforzado desde el principio de los 80 en comprender muy bien. Y cuando tú comprendes algo es cuando le puedes sacar jugo. Cuando tú puedes realmente ser creativo y sacar el máximo de algo. Claro, fíjate que los medios técnicos eran mínimos, ¿no? Eran 2 platos giradiscos, un ecualizador para cada uno, un mezclador, un Revox de cinta de bobina para poder cortar y enganchar cinta, cinta de medir para medir los trocitos de cinta, porque yo para hacer las figuras rítmicas cortando medía la cinta, los trocitos, y la platina de cassette para hacer la versión y precisamente radio. Ya está, eso es todo, no, ese es todo. Creo que lo tendremos dentro de poco y lo podremos ver, me parece, ¿eh? Sí, porque en la próxima mega quedada que tenemos en Bidisco de Molins de Rey el día 1 de marzo, pues vamos a tener montada una cabina clonada, de la misma con la que yo grabé el Max Mix 2 en agosto de 1985, que salió al mercado en septiembre. Pues la cabina con la que yo grabé esto, con los mismos aparatos, modelo y marca
exactamente lo mismo, por cortesía de Sergi Elías. Vamos a tener ahí, vamos a poder disfrutar para hacer fotos, para toquetear, para lo que queramos, una cabina clonada igual que el material. Y para tener de primera mano cómo se hizo y para ver que realmente no se hizo con una gran tecnología. Bueno, en aquel momento sí que era una gran tecnología, pero... Bueno, pero una tecnología que muchas emisoras de radio, muchas estaciones de radio tenían, es decir, quizás no una persona normal, pero a nivel profesional era algo que, bueno, tener un par de platos giradiscos, un mezclador y un Revox para cortar, eso era una cosa normal. Claro. Sí. En medios especiales, gente profesional me refiero, ¿no? Pero no se hizo en un gran estudio de grabación carísimo de Nueva York, de Londres, no. O sea, no. Todo con unos medios dentro de lo profesional, lo más básico posible. Y antes de terminar, por ahí, ¿cómo vamos de tiempo? Y vamos fatal de tiempo. Escúchame, os voy a contar una curiosidad del Max Mix 2, ya que hemos contado trampas. Os cuento otra trampa, pero que no tiene que ver conmigo. Una trampa. Una trampa del Max Mix 2 que no tiene nada que ver con Mike Platinas, no puede ser. No tiene que ver conmigo. Algo tendrá que ver. Esa trampa que tiene que ver con un super crack de la música. Y no porque lo diga yo, sino porque él lo ha demostrado en muchas ocasiones en un futuro, o sea, posteriormente a los 80, él ha ido demostrando y sigue demostrando día a día que es un verdadero crack del mundo de la música. Estoy hablando de Jordi Cubino, también conocido como David Lime. En esa época tenía el nombre artístico de David Lime y fue pues un exponente, una persona clave en lo que se denominó sonido Sabadell Sound, que es una versión catalana española de lo que era el italo disco de la época, ¿vale? Él le vendió la primera canción que le licenció, que le vendió a Max Music, fue para ese Max Mix 2 y se llamaba Let's Go to Sitges. Y resulta que ¿podemos oírla, Mike? Sí, vamos a oírla. Sí, vamos a oírla. Hey, let's go to Sitges. Come on, let's go. Hey, let's go to... Vale, sabéis todos qué canción es, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en la letra él dice I found my baby, but she's not there. Yo telefoneo a mi chica, pero ella no está ahí. Dice eso la letra. Pero resulta que como él era muy jovencito, no sé si tenía 17 años, 16, por ahí 18, era muy jovencito, claro, su nivel de inglés era el que era, no tampoco tenía un nivel fantástico. Y resulta que en la letra hay un error. Porque cuando en inglés tú llamas a alguien por teléfono, no se utiliza el verbo to phone, sino to call, llamar. En inglés no se dice yo telefoneo a mi chica, sino yo llamo a mi chica. Y por el contexto se sabe que llamas a la chica por teléfono y no a voces, no, ¿entiendes? Entonces, en la letra él dice I found my baby y debería decir I call my baby. Entonces os cuento una curiosidad de una pequeña... No, además te voy a hacer una propuesta, hay otra propuesta que ya te he hecho unas cuantas veces y que haremos algún día, que es el sonido Sabadell. Pero sí. Yo creo que ahora que has dicho el Jordi Cubino, yo creo que si hiciéramos un especial de Jordi Cubino, tiene tanta trayectoria que nos daría para hacer varios programas. Jordi es espectacular. Yo hablo con él y se lo pido. Aparte es excelente persona, tengo un muy buen feeling con él desde siempre. Y oye, se lo voy a pedir. Pero es que ha hecho muchas cosas relacionadas con Operación Triunfo, con bandas sonoras, con... El Ave María de Bisbal es composición suya, por ejemplo. Para que te das una idea, o sea, es de un nivelazo. Escúchame una cosa. Además, él es el creador de mi canción. ¿De tu canción? ¿Sabes cuál es mi canción, no? ¿Tú conoces mi canción? Bueno, tú tienes muchas. No, mi canción. La de Jordi, la mía. ¿Qué dice? Mike Platinas, oh. Es verdad. Claro. ¿Te ha pedido derechos él por eso? No, como hay buen feeling, pues no pasa nada. Pero bueno, mira, se me ocurrió un día para el Max Mix 30 aniversario, en lugar de bam bambina, oh. A ver cómo suena. Bueno,
bueno, pues yo hice mi versión que es Mike Platinas. Oh. También lo escuchamos. Exactamente. O sea, en fin, fricadas. ¿Para qué vamos a darle más vueltas? Mike, Oye, como siempre... Ha sido un placer estar con vosotros otra vez. Una maravilla. Hoy hemos disfrutado muchísimo con estas historietas del Max. Mira. Mira, uno, otro. Fíjate, será por Max Mix 2. Nos sobran. También tengo aquí a mano el Max Mix 1, También, ya me lo imagino. que es el Max Mix a secas. Exacto, Max Mix, exacto. Mike, gracias, muchas gracias. Pues tenemos muchas ganas de que vuelvas la semana que viene. Claro. Y nos expliques más cosas relacionadas con el mundo de la música. Claro que sí, ahí estaremos. Volvemos el próximo viernes en DJs de Lleida. Entre tanto, que la música os acompañe. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, encantado de estar aquí, de formar parte de esto. Os cuento una cosa, no puede haber, creo yo, no puede haber nada más opuesto a un temazo de David Guetta que una silla. Porque, hombre, escuchando la música de David Guetta, dan ganas de cualquier cosa menos de estar sentado. Bueno, pues hay uno de sus temazos, ¿vale? Que nada más empezar, dice que saquen sillas. No, te lo digo en serio, Que saquen sillas, además se escucha perfectamente. ¿No te lo crees? Dentro vídeo. Yes, I can see you. Yes, I can see you. Yes, I can see you. Yo ya he sacado la mía, ya os lo he dicho, que decía que saquen sillas, pasa que no me creíais. ¿Me crees ahora que saquen sillas en este temazo de David Guetta? Y la próxima semana os traigo algún mensajito más de estos ocultos que podemos encontrar en las canciones de música dance y música electrónica. Adiós amigos, beso fuerte. Yes, I can see you. Yes, I can see you. Yes, I can see you. Tot un luxe tindre el gran DJ José AM amb un contingut tan especial com són aquestes frases ocultes amb les cançons de música electrònica. I ara, JM Sánchez. Amics de DJs en Lleida, arriba el moment de viatjar a les pistes de ball dels 80. Ho fem amb una banda emblemàtica d'Alemanya, la qual es va donar a conèixer pel tema que escoltarem a continuació, utilitzant un estil molt propi i referents com podien ser Depeche Mode, Eurythmics o Soft Cell. La seva producció fa servir sintetitzadors molt típics de l'època i que li dona una electrònica elegant i una nota nostàlgica. Amb vosaltres els Blind Date i un tema que va ser molt punxat en discoteques i programes de ràdio, es diu You Heart Keeps Burning. Sí que és cert que amb aquest tema van aconseguir un lloc molt especial entre els amants de l'escena synth-pop. Bé, no ens aturem, passem ara a una veu captivadora de l'escena dance dels 90. Cantant italiana amb la cançó llançada al 98 i convertida en un èxit arreu d'Europa al mateix estiu. Crítiques favorables de revistes com Billboard o Music and Media, amb energia sense límits i amb un ritme que ens convida a moure'ns sense parar Ribeneja i el seu gran èxit, Redless. Us convidem a no quedar-vos quiets. Hem estat transportats a la pista de ball, sense dubte, Amnesia. Fins aquí, aquesta intervenció. Com sempre, en cabina, JM Sánchez. Sigueu feliços, xocolata amb nata i bon cap de setmana. Salut! JM Sánchez, que ens ha portat dos grans clàssics d'aquells que han marcat època i que encara avui segueixen sonant a moltes pistes i a moltes emissores de ràdio. Sempre és un plaer recuperar aquestes joies que han definit generacions senceres. I com us havia avançat,
per acabar el programa a la secció de portada històrica, avui us ensenyo un LP que no necessita presentació. És el Thriller de Michael Jackson, un disc que no només va revolucionar la música pop, sinó que també va marcar una fita amb les produccions de música i de videoclips. És una obra mestra que tots els que heu punxat segur que alguna vegada l'heu posat. Amb això arribem aquí al final del programa d'avui. Com sempre, esperem que hagueu gaudit d'aquesta estona parlant de música, d'història, de novetats i de tot el que envolta l'escena DJ. Nosaltres tornem divendres vinent a 2:15 de la nit aquí a Lleida TV amb més continguts, col·laboradors i moltes sorpreses que ja estem preparant. Fins aleshores, gràcies per ser-hi i ara a ballar. Gràcies, adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.